Bienvenidos a un podcast más de Cotorreo Científico. Hoy tenemos a la maestra en ciencias Jocelyn Moreno Camacho y pues ella nos va a hablar de muchísimas cosas muy interesantes en este podcast. Podremos aprender o interesarnos de la biotecnología, de experiencias académicas, de la evaluación de efectos tóxicos in vitro, de la exposición de arsénico en líneas celulares. Podemos aprender también de cómo comer bien impacta en la forma en que nuestro cerebro trabaja y otros temas más relacionados a la toxicidad, por ejemplo, de arsénico, mercurio en líneas celulares, etcétera. Entonces, sin más, pues comencemos. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Cómo estás? Muy bien, Norma, muchas gracias por invitarme. Ando un Pues poquito nerviosa. encantados de tenerte, es completamente natural y pues lo bonito es que nos podamos dar un tiempo para platicar juntas y que mucha gente de esta área o que quieran acercarse a esta área tengan el conocimiento, las experiencias que tú has tenido para poder forjar su carrera profesional como tú lo has hecho. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con una preguntita que es muy práctica, pero incluso nos puede llevar mucho tiempo contestarla? Pero es muy, muy Ok. bonito que empecemos de esta manera. Sí que, A mí me gustaría saber los 3 momentos que han marcado tu carrera profesional. Y si empezamos por uno de esos momentos, ¿qué te parece si es por el inicial, ¿no? ¿Qué momento marcó la pauta en tu carrera profesional, por ejemplo, para elegir biotecnología, ¿no? ¿Por qué biotecnología? ¿O qué pasó en tu preparatoria? ¿O qué fue lo que detonó que tú siguieras este camino? pues de hecho, fíjate que te iba a comentar esa parte. Inicialmente yo quería estudiar medicina. Yo iba enfocada a medicina, desde niña siempre me había gustado la parte biológica y yo sabía que quería medicina. Y fue en segundo año de preparatoria cuando una compañera nos fue a visitar al salón donde estaba con unos compañeros y nos platicó que ella iba para biotecnología en la Autónoma de Querétaro. Nos empezó a platicar lo que hacían, cuál era como lo después, ya la parte profesional, y me impactó, la verdad, me gustó muchísimo lo que hablaba y desde ese momento fue como, tengo que investigar un poco más de la biotecnología. Hablé con mis papás sobre meterme a biotecnología, buscamos en dónde se encontraba, en el TEC de Monterrey estaban ofertándola, en la Autónoma de Querétaro y en Pachuca. Y en ese momento, pues, me empecé a preparar para entrar a biotecnología. Yo sí quería entrar allí a Querétaro, porque, pues, estaba cerca de mi casa y, pues, no iba a sentir tan feo el irme de mi casa de Tequisquiapan, pues, para Querétaro no iba a ser tanto tiempo, ¿no? Y, pues, afortunadamente, después de prepararme y todo, logré quedar en biotecnología en la UAC, y ese momento fue el más feliz de mi vida, yo creo. Bueno, uno de los momentos más felices de mi vida de haber quedado en la carrera que yo quería y el primer intento. Fue como, guau, lo logré. Ese fue uno, entrar en esa carrera y después el irme enfocando un poquito más hacia la parte de investigación. Yo sabía que quería enfocarme hacia la parte médica y pero decía, pues, ¿en qué me enfoco, no? Había varias líneas de investigación, había cáncer, te puedes enfocar a, no sé, al cerebro, por ejemplo. Y el cerebro a mí desde niña me ha fascinado, me ha encantado. Entonces, justo en Querétaro hay un instituto de neurobiología de Querétaro, ahí en el INB. Hace unos años yo me acuerdo que estaba en preparatoria, yo veía cuando iba con mis papás ahí en camino, veía que estaban construyendo un instituto. Y pues por azares de la vida llegué ahí, llegué al laboratorio D12 con la doctora Verónica Rodríguez. Ya cuando fue como la parte final de mi carrera, ese fue como el segundo momento que más me impactó, pues llegar en ese laboratorio. Ella me platicó lo que estaba haciendo con hilas neuronales. Yo estaba trabajando, o más bien, en ese momento yo estaba pensando en enfocarme hacia la parte, sí, del cerebro y específicamente Alzheimer o Parkinson, que son como las dos enfermedades que me han llamado muchísimo la atención. De hecho, siempre bromeé con mi esposo es que yo quiero encontrar el hilo negro del Alzheimer y lograr hacer un fármaco que me ayude a detenerlo.
bueno, yo sé que quizás falta mucho, ¿no? Por investigación y de hecho todavía hay líneas en curso, pero pues sí me gustaría trabajar en eso. Entonces, en ese momento, cuando llegué con la doctora, pues me abrió las puertas del laboratorio, pues yo entré muy feliz a hacer mi servicio social y justo ella me ofreció hacer una tesis, pero ella trabajaba más con ratones. La doctora Magda Giordano era la que trabajaba con líneas celulares. Y pues yo sí tengo un corazón de pollo bien, pero muy, muy grande. Y con los animales yo no puedo. Simplemente ahí sí, no sé, algo me marca de que yo no puedo trabajar con animales. Entonces, las líneas celulares dije, pues esto me encanta y no tengo que estar manipulando al animalito, que es lo que más me da en el corazón. Entonces, pues yo me enfoqué más en la parte de células, el crecimiento y demás, y pues justo mi tesis fue relacionado a eso, a ver el impacto que tenía el arsénico en las líneas celulares que tenía la doctora Magdalena Giordano, sobre todo en dos neurotransmisores, en GABA y en glutamato, que son como los neurotransmisores que tenemos en nuestro cerebro, pues nos ayudan en la parte de excitación y en la parte también de disminuir esa excitación, de parar todo, ¿no? Y pues ahí estuve como que 2 años haciendo mi tesis. ¿Y Hay unos problemas. por qué arsénico, Jocelyn? O sea, ¿qué tiene? O sea, por qué esa sustancia y no otra? Seguramente porque la obtenemos, no sé, de aguas contaminadas con frecuencia o de algunas otras sustancias que utilizamos, no sé, pero tú sabrás decirnos. Oh, es que de hecho en ese laboratorio, en cuanto a la parte biotecnológica, ellos están trabajando con todos los pesticidas, específicamente aquellos que contienen arsénico. Ah, Y algunos pesticidas están como, por ejemplo, el glifosato está muy relacionado, o ahorita están viendo que está relacionado con cáncer. Entonces es como de, wow, eso fue como de interesante porque yo creía que como biotecnóloga, pues el glifosato, pues qué le iba a hacer, ¿no? ¿Qué le iba a hacer a las células? Pero sí impacta bastante y de hecho han visto relación entre el cáncer con la exposición al glifosato. Y el otro pesticida con el que estaban trabajando era arsénico, porque se supone que en todo nuestro entorno, principalmente en la agricultura, estamos pues rodeados prácticamente de arsénico por todos lados, y no solo en la agricultura, también en la minería. Y en la minería, pues, por efecto del agua, pues va corriendo hacia la parte de abajo y llega como a los mantos acuíferos más bajitos, y pues de ahí obtenemos el agua. Y es lo que nos estamos tomando nosotros. Entonces dije, bueno, pues cuál va a ser el impacto que va a tener en las neuronas si nosotros consumimos a diario esta agua, ¿no? sí, La doctora fíjate, que trabajaba, ajá, yo siempre he creído, disculpa, yo siempre he creído ahora, que no es coincidencia que el incremento de casos de cáncer y más donde se usan más insecticidas esté en incremento, ¿no? Y eso es algo que no se alcanza a percibir porque no hay elementos necesarios para comprobar que efectivamente el uso de insecticidas químicos está teniendo un efecto muy, muy directo sobre, por ejemplo, los agricultores. Y ujú, seguramente nosotros también en menor porcentaje, pero sí nosotros al consumir alimentos con algún nivel de residualidad de esos insecticidas. Y una de las regiones que tiene mayor incidencia de cáncer actualmente es Uruapan, Michoacán, que es donde se produce muchísimo aguacate y que mm, siendo el oro verde, pues lo dispersan demasiado insecticida como para poder combatir las plagas y estar seguros de que la productividad va a salir sana y salva. Entonces es muy híjole. interesante esto que dices y ya quiero saber más, ¿no? De todo lo que lograste con la investigación y de lo que me estabas platicando, ¿no? Con la otra doctora. Ah, pues con ella misma, pues yo como me enfoqué más en la parte de células neuronales, tenía compañeras que estaban trabajando en arsénico y glifosato, pero en ratas y en ratones, porque el efecto ahí es un poco diferente y pues sí, hay como un sesgo, ¿no? Hay como, yo trabajo con células, pues sí, pero no voy a ver todo el efecto de todo el cuerpo, ¿verdad? Nada más voy a ver qué hace justamente en esa celulita.
Y Ujú. estas células se encuentran, bueno, ya metiéndonos más como en el cerebro, en la parte de la recompensa, un poquito antes del hipotálamo, bueno, en la sustancia negra se le conoce. Es como las en donde se encuentra ahí la parte de recompensa. Bueno, ya hablando un poquito más del cerebro. Y pues mis compañeras sí estaban platicando o sí hacían como un estudio más de las ratas y viendo el efecto que tenía ese arsénico o glifosato, pero ya viendo como todo el entorno, ¿no? Viendo toda la parte de la ratita, o sea, qué hacía y cómo su cerebro se defendía contra el arsénico. Pero yo, a mí me gustaban más las células y yo me casé con ellas. Y pues sí, en ese tiempo de 2 años, sí, la verdad, me gustó, pero sí fue, batallar bastante. Sobre todo porque, claro, cada mecanismo, cada modelo que tú eliges para trabajar, pues tiene sus retos, ¿no? El mío fue que las células no crecían. De un momento a otro las células dejaron de crecer. Ya no proliferaban como yo quería y era así de rayos. La frustración era un día tras otro, tras otro, tras otro. Y saber Repetir, manejar la frustración, repetir. Sí, sí. repetir, modificar, repetir, modificar. Y es algo que yo creo que muy pocos estudiantes salen avantes, ¿no? Porque como por ahí de la 10ª repetición ya se desesperan y abandonan. Y sí hay muchos casos, ¿eh? En que los estudiantes abandonan, pero bueno, tú no abandonaste. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué fue lo que pasaba con esa línea celular? Pues, al final nunca supimos qué pasó, le hicimos modificaciones al protocolo N veces, y creo que al final le pusimos un shot de glucosa. La verdad, ahí sí, no sé qué fue lo que hizo que esas células crecieran una última vez, y tuve suerte. Fue una última vez que lograron crecer, y justo fue para mis experimentos. Porque además, después de hacer como de crecimiento celular, teníamos que evaluar arsénico. Entonces, hicimos una cuantificación con un aparato que se conoce como HPLC, que es Ujú. cromatografía de líquida, y pues otro reto, porque ya terminé con las células, pero ahora era, eh, pues irme a la parte de hacer un protocolo para cuantificar arsénico, porque había comprado la doctora un nuevo sensor. Entonces, pues era empezar desde cero, y se supone que ya estaba como modificado para que saliera luego, luego, ¿no? Al momento, pero no, costó mucho, mucho tiempo, muchas lágrimas y mucho enojo poder salir de esa. Fueron como 2 meses haciendo el protocolo para que por fin lograran salir. El día que salió, ese día sí lloré porque dije: "No puede ser, por fin salieron lo que yo estaba buscando", la verdad. Y Wow, ya sí, desde ese la momento ciencia fue es hacer así. experimentos. Sí, la ciencia es así, o sea, es caprichosa, aunque nosotros decimos que debe de ser replicable una vez que logres obtener un resultado. La verdad que ya con trabajar con cuestiones biológicas cambia o incrementa el desafío de que sí pueda llegar a ser replicable, porque incluso tiene que ver a lo mejor con la inclinación del matraz donde estás agitando tu línea celular o que por ahí el shaker marca que si está a tantas revoluciones y parece que está descalibrado y son cuestiones que aunque estandarizas, cuando ese modelo se quiere volver a replicar incluso en el mismo laboratorio, pues las condiciones en muchas ocasiones uno no se da cuenta, la replicas y no sale, y no sale, y no sale hasta que descubres qué es lo que está mal, ¿no? Y en algunos casos replica lo mismo y ya, sale, ¿no? Aunque hiciste exactamente lo mismo, pero 10 veces atrás no te salió, ¿no? Esto es Ujú. de mucha perseverancia, Jocelyn, y es algo que ya se detecta en ti y es un ejemplo muy bonito para los estudiantes, ¿no? Y además de esa perseverancia, una vez que lograste obtener los resultados, ¿qué fue lo que encontraste, no? En tus resultados, ¿qué mostraron? Cuéntanos. Guau, pues es que mostramos que efectivamente el arsénico tenía un efecto en GABA y en glutamato, pero era muy curioso porque había células con las que yo trabajé eran inmortalizadas, es decir, que le habíamos puesto algo para que se volvieran inmortales y nunca, nunca dejaran de crecer, ¿no? Ujú. Pero parece que esas células que fueron inmortalizadas, el arsénico no les hacía nada. O sea, tenían la misma concentración de GABA y de glutamato. Entonces fue como de,
a ver, ¿cómo? Y eso era totalmente diferente a lo que habían encontrado mis compañeras de, no, espérate, es que GABA y glutamato se afectan. Y le dije, bueno, pero aquí mis células están demostrando que no. Y pues empezamos a hacer como una pequeña discusión de el por qué mis células no estaban siendo afectadas de la misma forma que sus ratones. Y pues ya llegamos a un montón de discusiones de quizás había sido una modificación en la celulita por lo que le habían puesto antes, ¿no? Y pues en los ratones pues sí se ve afectación. Ujú. Y dijo, pues eso presta como a más, todavía más experimentos todavía, más, muchísimos más estudios. Pero tristemente, como te dije hace un ratito, esa fue la última vez que logramos hacer arrancar a las células, así que ya no le pudimos obtener más información. ¿Qué Inclusive tipo la de células doctora... son? ¿Por qué son tan difíciles de producir? Es que la doctora Giordano fue la que se encargó, junto con otros investigadores, de modificar a unas células. La clona 4, no, M2, bueno, tiene un nombre como bastante curiosillo. Era la línea madre y Ujú. la línea clona 4. La clona Ok. 4 fue la que fue muy resistente, pero muy resistente al arsénico. Y es la que estaba modificada. Tenía un antígeno. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el antígeno que le habían puesto, pero sí la habían modificado de tal forma que la hacía resistente a muchas cosas. Y Ah, pues ya esa veo. era la que la doctora hizo. Y pues ya después no se logró hacer arrancar esas células, ni a la madre, ni a la original, ni a la clona 4. Entonces fue Sí. como, quizás fue, no sé, un milagro que solo arrancara para mis experimentos. Porque sí, después la doctora me habló y pues no lograron hacer arrancar la célula otra vez. Fue muy Sí, triste. seguramente las condiciones, ¿no? Porque muchas veces confiamos demasiado en los aparatos electrónicos y Ujú, cuando se criopreserva, ¿no? ujú. Temperaturas muy, muy bajas, entonces tenemos la seguridad casi, casi de que van a permanecer vivas por siempre, pero apenas basta un bajón de luz para que todo cambie, ¿no? Y muchas Oh, veces uno no se da cuenta por que las bajas pueden suceder por las noches o que incluso las plantas que tienen para que no se apaguen los equipos también pueden fallar, X o Y, ¿no? O sea, no, hay cosas que no están dentro de nuestro alcance y debemos de saberlo, ¿no? Pero ujú. lo que sí está dentro de nuestro alcance, pues es todo lo que podemos generar, ¿no? De conocimientos y yo creo que lo que tú desarrollaste, pues fue muy importante, ¿no? Fue muy importante desde el sentido en que hay modificaciones a nivel celular, modificaciones o clonaciones, de líneas celulares que nos pueden dar respuestas ante estos estímulos, ¿no? De contaminantes o tóxicos Ujú. en el ambiente y sobre todo eso, ¿no? Yo creo que el objetivo de hacer esas clonas es como para ver si podían llegar a ser resistentes y lograste comprobar que sí pueden llegar a ser resistentes, ¿no? Ya ahí abriste una serie de preguntas científicas que yo creo que quedarán para más y que en algún momento retomarán, ¿no? Esa investigación. ¿Y qué otro momento bonito o malo pasó para que te dedicaras a lo que te dedicas actualmente o si tomaste un posgrado, qué fue lo que pasó, cuándo te decidiste a que pasara eso, etcétera? Bueno, pues el segundo momento como más impacto, bueno, que tuvo más impacto en mi profesión, bueno, en la carrera fue, pues sí, decidí de entrar a un posgrado, entré a la Facultad de Medicina, a la maestría en Ciencias y Neurometabolismo. Yo antes de eso estaba trabajando como técnico de laboratorio, pero durante todo ese tiempo estaba de, ay, no sé, quiero hacer un posgrado, pero ¿en dónde? Y estaba buscando y buscando y buscando y mi, mi más grande sueño es hacer como un trabajo que ayude en la industria farmacéutica para crear un fármaco para el Alzheimer. Y justo en medicina habían abierto esta nueva maestría, en la cual tenían como esta ciencia que me gusta, pero aplicada. Y ahí trabajé con la doctora Jenny Rodríguez. De hecho, pasé de un proyecto a otro proyecto a otro proyecto, porque en primer lugar había llegado con un doctor que su trabajo se veía que estaba padrísimo,
Y pues la verdad, yo no veía muy claro, la verdad no veía avances. Y otra cosa era que tenía que trabajar con animales. Y yo me dije a mí misma, no, sí voy a poder, sí, sí voy a poder, claro que puedo, claro que puedo. Y no pude. No, simplemente me dolió demasiado ver no, las ratitas. Simplemente ahí sí se me partió mi corazón. En el segundo proyecto igual era con ratas, pero dije, bueno, tengo que poder porque yo conozco a la doctora con la que voy a trabajar, así que tengo que lograrlo. Y no, o sea, nuevamente, pues mi corazoncito de pollo dijo, es que tú dices que sí, pero sabemos que no. Y finalmente terminé trabajando con la doctora Jenny. Ese fue ya el proyecto con el que me quedé y trabajé con pacientes con esclerosis múltiple. De hecho, en ese proyecto, una amiga inicialmente, ella empezó con esta línea de trabajo y gracias a ella la doctora pues abrió como una nueva línea dentro de sus líneas de investigación. Ella trabajaba con diabetes y Ujú. pues mi compañera llegó y le dijo, no, es que me gustaría intentar trabajar con pacientes y pues se armó su línea de investigación y ahí fue donde entré yo, en esa línea de investigación. Entonces, como para darle un enfoque más hacia la parte que me gustaba un poco, bueno, más bien me gusta un montón en la parte de deterioro cognitivo y que va relacionado con Alzheimer, pues justo a estos pacientes había que hacerles como un estudio. Pero igual, en esa maestría, pues sí también pasé tragos semi amargos, ¿verdad? Porque pues a veces en la ciencia es un poco complicado. Complicado en cuanto a la parte de los tratos, ¿no? Entre los mismos investigadores. Y pues entre investigadores y estudiantes y pues creo que hemos sabido que en la academia sí hay muchos problemas en cuanto a la parte de abuso de poder y demás. Y pues tenía compañeras que la estaban pasando bastante mal en cuanto a la parte de ansiedad, de depresión. Y justo estábamos estudiando ansiedad y depresión. Y nosotros empezábamos a caer cada vez más y más en ansiedad y depresión. Ya sea porque los experimentos no salían, ya sea por los regaños, ¿no? Que a veces sí dices, ay, es que sí sentí feo cuando me habló así. Pero pues uno también tiene que tener callo en la ciencia para decir, ok, pues me habla así feo, pues yo voy a dar, no sé, el doble o el triple, para que no me vuelva a regañar de esa manera. Y pues sí, pues justo en esa maestría pues viví como unos varios tropiezos, pero pues al final logré salir bien, con un poquito de ansiedad, ¿verdad? Como en toda la ciencia, pero ya, todo bien. Después de unas terapias de más, Sí, podemos yo ver. creo que es algo que no debemos de dejar de mencionar, ¿no? Que todo proceso académico conlleva, pues estrés, aunque nos guste, aunque, estemos exactamente en el sitio donde queremos estar, Ujú, que flaqueamos. Y eso nos ujú. pasa a todos. No creas que solo a ti o solo a ti, a tu amiga. Es un ir y venir constante dentro de la academia y más en un estudiante en formación. Cuando esto se incrementa, no sé, a causa de los regaños o las llamadas de atención, pues sí, duele un poquito más porque son tus mentores, son tu Ujú. todo, ¿no? Son tu apoyo y tu todo, se vuelven tu todo en ese momento. Pero yo creo que esos momentos también, son de flaqueza de los propios tutores. O sea, créeme que no es más que un reflejo que también estaban un poquito desesperados porque las cosas no salen, porque seguramente no pusimos atención en algún punto. Ujú. Y eso ahora en la parte en la que yo me encuentro lo he percibido, ¿no? O sea que también hay sentimientos de ese tipo, así es que los sentimientos pueden llegar a ser mutuos. Jocelyn, no, es que a los estudiantes de repente les toca más, ¿no? Más, más regaños o más cuestiones de ese tipo. ¿Y qué fue lo que descubriste ahí en esta investigación, en la maestría? ¿Qué fueron los aportes que mayor representan, ¿no? a tu trabajo? Uy, pues de hecho, déjame contarte que justo habíamos contactado con un neurólogo. El neurólogo nos apoyó en la parte de leer la resonancia magnética de estos pacientes y fue sorprendente porque él nos detectó que uno o dos estaban mal diagnosticados. Y fue como, y los pacientes llevaban años, años con la enfermedad y con el diagnóstico de no, es que tengo esclerosis múltiple. Y el doctor decía, es que yo no veo aquí que usted tenga esclerosis múltiple. Si quiere, podemos volver a revalorar.
Entonces para ellos fue impactante y pues también para la investigación fue impactante porque dijimos, ok, ¿cuántas personas más que tienen esclerosis múltiple pueden estar mal diagnosticadas, ¿no? De que tienen esclerosis cuando en realidad no. Entonces, esto fue muy, muy impactante la investigación y además con esto hicimos elaboré como una tabla, un gráfico en el cual se mostraba en dónde eran las lesiones más prominentes en la esclerosis múltiple, de aquellos que sí padecían esclerosis, quiénes sí, en qué áreas era como más frecuente. Se hizo como un pequeño histograma de, ok, de tantas personas, ¿cuántas tuvieron lesiones en tal y tal área? Entonces de ahí la doctora me dijo, es que está muy bonito ese trabajo, necesitamos más pacientes, sí, pero está muy bonito esa parte del histograma y saber cuántas lesiones hay. Y además pudimos ver que los pacientes, pues como tienen una enfermedad, la depresión y la ansiedad van a hacer efecto en la parte de la cognición. Y la cognición es toda la parte de memoria, la parte de planeación, la parte de, ok, ¿qué voy a comer el día de hoy? Todo eso, todo lo que involucra nuestro día a día, eso entra dentro de la parte cognitiva. Y pues estos pacientes tenían problemas de ansiedad, depresión, y pues eso impactaba en el deterioro cognitivo. Y en muchos de ellos, híjole, tenían ya un deterioro cognitivo bastante importante. Y les hacíamos recomendaciones de qué podían hacer, si podían ir con un psicólogo para que les diera ejercicios, hacer una sopita de letras o demás. Y pues también vimos la relación que tenía el deterioro con la vitamina B12 y la vitamina B9, folatos. La vitamina B12 lo podemos encontrar fácilmente en la carne y los folatos lo podemos encontrar en alimentos de origen vegetal, por ejemplo, las espinacas, la lechuga, el cale, por ejemplo. Y en ellos, hubo un caso, más bien dos, en el que la vitamina B12 estaba por los cielos y nunca supimos por qué. Nos juraban que no estaban suplementados y pues estuvo muy extraño. Y lo curioso era que tenían deterioro cognitivo, pero la vitamina B12 estaba altísima. Y mencionamos mucho la vitamina B12 porque esta está relacionada, implicada en la parte de la mielina. La mielina es lo que recubre a los axones y que va a transmitir la información de un punto A un punto B. Entonces, si el cablecito de aquí está cortado, pues va a ser pues prácticamente imposible que pase la información. Y pues nosotros veíamos que la vitamina B12 hacía como la parte de regeneración en la neurona. Y pues si esta persona tenía concentraciones altísimas de vitamina B12, pues ¿por qué tenía deterioro cognitivo, no? Entonces empezamos ahí la discusión de a ver qué está pasando en este caso específicamente y fue como el puntito que se nos fue para el otro lado. Pero los otros pacientes, pues sí vimos que tenían niveles muy bajitos de vitamina B12 y de folatos, entonces le recomendamos que fueran con un nutriólogo para ver si le recomendaba una suplementación de vitamina B12 y también que hicieran como muchos ejercicios y muchos juegos de memoria para que les ayudara a que el deterioro no fuera avanzando, porque el deterioro va avanzando conforme pasa el tiempo. Inclusive nosotros en una condición normal, poco a poquito va avanzando el deterioro cognitivo conforme pasa el tiempo y si no hacemos ejercicios que nos ayuden, pues sí, eventualmente sí nos va a afectar, pero más en ellos, que ya tenían como una condición de, además, ansiedad y depresión. Híjole, eso estuvo bastante fuerte el ver, también tratar con los pacientes. Pues yo me quiero enfocar más en la parte farmacéutica y dije, bueno, pues ¿de qué otra manera puedo también ligar esto a la parte de industria? Pues es que estoy teniendo contacto con los pacientes y a fin de cuentas ellos son los que van a tomar estos fármacos y les va a impactar en su vida. Y pues siento que esa maestría me ayudó bastante también a crecer y a sensibilizarme con personas que tienen diferentes enfermedades, no solo las físicas, las que nosotros podemos ver, sino también las psicológicas, porque muchos decían, no, es que yo me siento bien. Y haciéndole ya como el escaneo psicológico, claro que un psicólogo nos estaba apoyando en eso, pues veíamos que la persona no estaba bien. Y pues era de, ok, te estoy viendo que me dices que estás bien, pero esto me está arrojando que no. Entonces hacíamos como un acompañamiento a las personas para que tomaran terapia. En dado caso de que lo quisieran, ¿verdad? Porque no los podíamos obligar. Y si no lo querían, pues era libre. Y pues además en este tiempo
hicimos como charlas para que las personas conocieran más sobre la esclerosis múltiple. De hecho, mi amiga se llama Ana Hernández y ella fue como la que empezó todo este asunto de esclerosis múltiple y ahorita está trabajando inclusive con lupus y que es igual una enfermedad autoinmunitaria. De hecho, se dice que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y esto quiere decir que tus propias células, las que se supone que te van a proteger, pues te van a atacar a ti mismo porque no te conocen. Es muy raro, pero Y pues esa hay parte, también muchísima gente con este tipo de problemas cada vez, no con lupus o en general, no enfermedades del sistema inmune. y pues sí, la verdad está muy fuerte. Sí, ¿y qué más pasó, Jocelyn, en tu maestría? ¿Cuánto tiempo duró? No sé si nos quieres platicar ahora a qué te dedicas y cómo ha impactado como todo este proceso y todos estos momentos, ¿no? En tu vida cotidiana a nivel profesional, desde luego. Pues de hecho la maestría duró 2 años, 2 años justo, lo que dice CONACYT que tiene que terminar una maestría, ¿no? Yo terminé en tiempo y forma y después de eso pues me vine a vivir a San Luis Potosí. De hecho, yo soy originaria de Querétaro y me vine para acá a San Luis en el 2019. No, mentira, en el 2018 me vine para acá. Y estuve durante un año pues viendo qué podía hacer, porque estaba como un poquito cansada de la parte de investigación. De hecho, quería retomar, no sabía si seguirme dedicando a la academia. Y pues creo que eso le pasa a muchas personas, ¿no? Por ejemplo, la parte de biotecnología es o te dedicas a industria y saliendo de tu licenciatura te dedicas y te enfocas a industria o te enfocas en academia y sigues en academia. Yo como ya había hecho una maestría, intenté aplicar como a varias industrias o a varias farmacéuticas. Y el punto aquí es que si tú ya tienes una maestría, en muchos lugares ya te consideran que estás sobrecalificada. Inclusive si llegas a tener un doctorado y estás sobrecalificado para, por ejemplo, un puesto de, no sé, analista de datos en ciencias, ¿no? Pues evidentemente van a querer a alguien que sepa de eso, pero tú como tienes doctorado, pues a veces te rechazan porque tú ya te dedicaste exclusivamente a la academia. Y pues ahorita entonces, después de un año estar como luchando contra, híjole, es que no me están aceptando en ninguna industria, pues un día agarré y fui a repartir CVs por todos lados. Y justo en una escuela, en unos cursos, estaban buscando un profesor de química. Entonces fue como, no sé, fue muy extraño. Estaban buscando profesor de química, yo estaba buscando dar clases. Y ahí llevo 3 años, desde enero del 2020. Justo este año cumplí 3 años. Y la verdad, yo tenía muchísimo miedo de la docencia porque dije, a mí me da un montón de pánico hablar en público, pero me da un miedo y un terror que se me cierra la boca, se me cierra la garganta y no sale. Y creo que eso fue lo que más me ayudó a como intentar desenvolverme. Y de hecho, con los alumnos, yo creo que he pasado las cosas más divertidas de mi vida. Pero ha sido un proceso bastante bonito. Yo diría que estos 3 años han sido lo más bonito que me ha pasado en mi profesión. Qué bonito, ¿no? Eres Pues, aquí estamos un ejemplo, ¿no? También para los profesionistas, porque no, a ver, que no hablas no nada más de tus éxitos, estás hablando de lo que te ha costado y de las dificultades que has enfrentado, pero que lo has superado finalmente hasta el punto de disfrutarlo. Eso no cualquiera también tiene las agallas para superar como sus miedos. Y a muchísima gente también nos pasa que de repente tenemos pánico escénico y que jamás te imaginas estar orando frente a 30 personas, 30 estudiantes que están analizando y viendo exactamente lo que dices y todo. Y que sepan, ¿no? También los biotecnólogos que además de la academia se pueden dedicar a la docencia, que además de la docencia pueden irse a alguna industria si así desean, ¿no? Aunque pueden llegar a tener estos rechazos por por el sobreestudio que puedan llegar a tener. Que lo sepan, ¿no? Que lo sepan que este tipo de cosas pueden llegar a sufrir los biotecnólogos, pero definitivamente lo que les va a ayudar mucho son las herramientas que tú les estás dando, ¿no? O sea, lo que tú sí pudiste hacer,
lo que tú sí pudiste sobresalir y sobre todo en el momento que estás ahorita y me gusta mucho cómo lo dices que son los mejores 3 años de tu carrera profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá encontraste Ujú. lo que más te gusta y lo que más disfrutas hacer sin tanto estrés, sin tanta ansiedad, sin tanto eso. A lo mejor mucho trabajo sí, porque definitivamente ser docente, conlleva muchísimo trabajo, ¿no? Pero se te ve bien, se te ve Ujú. contenta, se te ve alegre. Pero aparte, otra de las cosas que a mí también me gusta mucho de tu perfil y tus capacidades y de las habilidades que has desarrollado es el área de divulgación, ¿no? Que no la has dejado y que incluso eres el top número 1 de nuestros blogs más leídos en Pila, por orgullosísima de decirlo, ¿no? En este podcast, para que vayan y lo chequen, ¿no? Las demás gentes que vean este podcast y que eres una prueba bien clara de cómo has sobresalido y cómo has mejorado y cómo sigues en la lucha, ¿no? De la divulgación de la ciencia. Al respecto, ¿qué nos puedes platicar, no? Que si te gusta hacer divulgación, qué tipo de divulgación haces, colaboras con nosotros o con alguien más, o qué nos platica, Jocelyn. Uy, de hecho, la divulgación me encanta, porque es como una manera de poder acercar la ciencia a todas las personas. Eso me fascina. De hecho, durante la licenciatura estuve trabajando con compañeras, para, por ejemplo, hacemos tallercitos de cómo extraer tu ADN. Y nos íbamos al Concitec, por ejemplo, allá en Querétaro. Y cuando estaba en el laboratorio de 12 con la doctora Vero, eh, en el INB siempre, sí, creo que en marzo, cada año hacen un proyecto de divulgación. Y la técnico de laboratorio era muy creativa en ese aspecto. Y pues ahí nos involucrábamos con ella, de no, a ver, ¿qué vamos a hacer este año? Creo que varios de los proyectos que hicimos, uno de ellos fue rock and roll, sexo, drogas y rock and roll, algo así. Y pues iba enfocado como a la parte de una droga que se había sintetizado en los años 70, y se los platicábamos a los niñitos, a jóvenes que se acercaban al stand, y les hicimos como un Jenga para que fueran viendo cómo era ese compuesto, ¿no? Y por qué era peligroso para el cerebro. También hicimos como la parte de divulgación del mercurio, y fue ahí fue donde aprendí muchísimo porque yo no sabía, ahí sí desconocía, que los focos ahorradores de luz tenían mercurio. Y si se llegan a romper, lo importante es pues ventilar el área y pues agarrarlo con guantes y cubrebocas. No sabía que tenía mercurio eso, ni el atún. Inclusive los niñitos se quedaron de wow, no sabía que tenía mercurio mi atún. También para, las embarazadas, pues era un riesgo, es un riesgo comer pescado porque contienen concentraciones de mercurio bastante altas. Te digo, y eso también lo desconozco yo, así es que me lo platicas ya. Lo de que el atún tiene rasgos de mercurio y cualquier tipo de pescado que compremos en el súper para consumo diario, ¿cómo está eso? ¿De dónde viene esa contaminación de nuestros peces del mar, supongo yo, no? Sí, pues es que se da como un arrastre, por ejemplo, igual que el arsénico que comentábamos hace ratito, por la minería, por diferentes actividades humanas, pues el mercurio se va arrastrando y se va arrastrando y se va arrastrando y se va como yendo hacia los mantos acuíferos y pues de ahí de los mantos acuíferos, es que es una movedera ahí con el agua de mercurio, de todos los metales pesados, pues ahí hay una movedera grandísima en todos los, por ejemplo, en los ríos, en los mares, y cuando llega al mar, por ejemplo, un pececito se come un poquito de mercurio, en el plancton, ¿no? Y de repente llega un pececito más grande y se come ese pececito que se acaba de comer el plancton. Y así se van comiendo uno al otro, ¿no? Uno más grande se come al otro. Y conforme más grande sea el pececito o el pescado, pues va a tener una mayor Más concentración de contenido. mercurio. Por ejemplo, sí, muchísimo más contenido. Entonces, si uno se llega a comer, no sé, que a veces nos venden carne de tiburón, ¿no? Pues ahí hay una concentración bien alta de mercurio, pero muy, muy alta. Pero bueno, si te lo comes una vez al mes o una vez cada, no sé, cada año, por ejemplo, pues no va a pasar mucho, Bueno, porque si eres sabemos que un el mercurio es consumidor neurotóxico, frecuente, pero seguramente sí. híjole, sí, ahí sí Y te en el puede llegar a embarazo ni afectar se porque diga, ¿no? O sea, la gente tenemos uy, la no. noción que las cosas del mar, sobre todo peces, es mucho más sano Ujú. ingerir ese tipo de alimentos
que una carne roja o algún otro tipo de carne o de cerdo, qué sé yo. Entonces, habitualmente una embarazada diría, yo voy a comer pescado porque es lo más saludable y lo que me aporta más nutrientes, etcétera. Pero ya estás por ahí dándonos estos datos tan interesantes. Sí, es que esa fue una parte de lo que me gustó de la divulgación científica, porque sabes como datitos así chiquitos y dices, wow, yo pensé que alguien más lo sabía. Ese fue uno del mercurio. El otro fue, pues hacimos proyectos de divulgación con la esclerosis múltiple para que ellos vieran como el alcance de su enfermedad. Y pues de hecho por ahí hicimos como una colaboración en el periódico y en la radio, en la cual ya ahí divulgamos el proyecto y pues llegaron más personas a estudiar con nosotros, más bien, a que les hiciéramos como estudios, porque tenían Claro. esclerosis múltiple. Y pues recientemente, pues ahorita estoy trabajando con Pilab con ustedes para hacer este tipo de divulgación y pues es que uno de los que me llamó muchísimo la atención eran las uñas, porque yo siempre me hacía las uñas, pero decía, es que son rayos UV, o sea, y nos estamos cuidando a cada rato de las UV, por qué estoy yendo yo? ¿Por qué estoy yendo yo a exponer mis manitas a que me pongan un montón de rayos UV? Yo, o sea, estoy yendo con mi consentimiento a que me pongan uñas y ahí estoy poniendo mis manitas. Cuando nos estamos cuidando tanto, ¿no? Porque sabemos que los rayos UV pues causan cáncer y pues ahorita estoy investigando más cosillas y estoy viendo como más de dónde puedo sacar más información para hacer como más colaboración en cuanto a la parte de divulgación, porque es la parte que más me fascina. Me gusta como Sí, dar o estos sea, ratitos el curiosos. por qué, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos esto? Ujú, ¿Qué tan malo puede llegar a ser esto? Y sobre todo que mucha de la información, como nos hemos dado cuenta, que no está al alcance del público, ni siquiera al entendimiento del público, ¿no? Sino tienes que digerir, analizar para poder ujú, hablarlo de una manera, menos técnica, más ujú. resumida y más concreta de acuerdo al conocimiento que tú quieres transmitir, ¿no? Y de eso se trata ser un buen divulgador y es algo que haces fenomenalmente. Entonces, Muchas sigues gracias. viviendo así, Jocelyn, sigue motivándonos con esas increíbles lecturas. Y pues aparte, ¿no? Aparte tú no dejas como, por así decirlo, la academia como tal, porque también eres una de nuestras tutoras de Pila, este, que puede llegar a asesorar a estudiantes para transmitirles, ¿no? La experiencia que has tenido con el método científico y vaya que la has tenido, la has sufrido y la has aprendido, por eso tienes estos títulos. Y y pues nada, Jocelyn, algunas palabras que les quieras decir a los estudiantes, de motivación para que sigan, para que luchen, para que persistan, a pesar de tropiezos, no sé. Pues simplemente si se deciden estudiar por biotecnología, pues es una carrera bastante bonita. Sí hay mucho por hacer aquí en México. Todavía tenemos una brecha bastante grande que romper entre la ciencia, bueno, entre la academia y la industria, pero se puede. Y ahorita estamos luchando porque esa brecha sea cada vez más y más pequeña. Pero también que si quieren estudiarlo tengan mucha tolerancia a la frustración y sean muy resilientes porque si se quieren dedicar ya sea a la ciencia o a la industria, tienen que tener esa tolerancia a la frustración. Porque pues en la vida así siempre, bueno, por lo general, ahorita lo que he visto es lo que va a ser, tolerancia a la frustración, todo el tiempo. Y Pues resiliencia, sobre todo. muchísimas gracias, Jocelyn, por aceptar nuestra invitación a este podcast, donde lo que queremos hacer es dar herramientas, mostrar experiencias y sobre todo ayudar a cada estudiante a que se impulse, ¿no? En el momento y en la circunstancia en que se encuentre. Muchas gracias por aceptar esta invitación nuevamente y pues es todo por hoy en Cotorreo Científico. No olviden compartir este podcast, darle like a nuestras páginas de Facebook, Instagram, TikTok. En todas ellas nos encuentran como Pilap MX. Hasta pronto.